Vamos a comenzar. Hoy tenemos un par de cositas que quiero compartir, pero hoy lo que empecé a pensar después de la última conferencia fue, ya tenía ahí unas ideas sobre el contexto social y sobre los apegos, hablamos un poco de eso en las relaciones, y ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de todo eso. Y a mí se me hace que como somos pocos en la reunión, voy a prender, les voy a dar chance de que ustedes mismos manejen sus micrófonos cuando ustedes gusten. Ok, bueno, entonces, un breve repaso. Las últimas veces hemos hablado de la dinámica y la estructura del comportamiento, cómo nos relacionamos y cómo ahí se crean conflictos dependiendo de cómo se modula nuestro comportamiento. Y ahora lo que quiero hablar es, la siguiente fase es cómo se forma este vacío interno, porque creo que todos tenemos de alguna manera alguna carencia en algún lado y hay veces que nos tocan ahí y como que se abre toda la cosa y empiezan las crisis y todo eso. Bueno, entonces empezamos con, ¿se acuerdan que habíamos dicho que estabas tú aquí en el centro y luego había un contexto social? El contexto social, que básicamente ejerce, en cierto modo, como una presión para, para configurar tu comportamiento. Entonces, básicamente, el contexto social, de hecho, modula tu comportamiento y depende de las circunstancias en donde te encuentres, de hecho, vas modificando tu comportamiento. Esto la última vez no es son las dos. Había dicho que no eran ni buenos ni malos, pero creo que son las dos. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Las cosas buenas es que aprendes a vivir en esta sociedad, aprendes a vivir con tu familia, aprendes muchos hábitos que son muy, muy buenos, pero también hay hábitos que son definitivos, hay condicionamientos sociales que realmente son muy limitantes. Entonces vamos a partir un poco de ahí. Ese es uno de los moduladores. El otro es tu estado de ánimo y son tres, que son tu estado físico, tu estado físico, tu estado emocional y tu estado racional. Y todo esto está sucediendo al mismo tiempo, excepto que tenemos enfoques en diferentes zonas de nuestro estado físico, perdón, de nuestros moduladores, dependiendo de las circunstancias. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, espero. ¿Ok? Eh, la vez pasada también Jorge hizo una pregunta muy interesante. Eh, ¿Qué sucede cuando hay violencia? Entonces si este es el contexto social, hay dos situaciones. Por ejemplo, hay una en donde la violencia definitivamente está fuera del contexto social, está fuera de los valores del contexto social. Un criminal, un asesino, una persona que pues es mala persona, también es limitada por la sociedad y la sociedad tiene sus mecanismos para atrapar a estas gentes, ponerlas en las cárceles y limitarlos de tal manera que no hagan daño dentro de la misma sociedad. Pero también irónicamente, del otro lado, hay gentes que, por ejemplo, y pienso que esto es relacionado mucho a la parte racional y a la parte emocional, es que hay gentes que están intelectualmente afuera, el intelecto, que está fuera del contexto social y aparentemente supuestamente eso sucedió en las épocas esas oscuras, en donde había mucho, la religión
estaba limitando el desarrollo de la ciencia. Y eso fue por casi 1000 años y tal vez un poquito más. Y son gentes que desde el punto de vista del contexto social estaban completamente fuera de lo aceptado, pero estaban en lo correcto. Estaban realmente proveyendo algo de valor al conocimiento a la sociedad en sí. Y esto, aunque no me lo crean, no es del siglo XVI o del siglo XII. Esto sigue pasando. Recientemente, hace menos de 40 años, había un científico pakistaní que lo querían matar por todas esas contribuciones científicas a nivel todo lo de física cuántica. Y fue gracias a este pakistaní que sus teorías ayudaron al descubrimiento del Higgs boson, que es la llamaban la partícula de Dios, y ya ven todo ese experimento, pero a este cuate lo querían matar. Porque en Pakistán, o sea, no, iba contra todos los principios de esa sociedad. Entonces, ese es solo otro aspecto, son dos extremos que están afuera del contexto social. Bueno, ese es uno. Ahora vámonos más en detalle. Lo mismo, pero ahora voy a hacer el dibujo, lo voy a hacer, te voy a poner aquí en el centro y el círculo grande por acá del contexto social. Y entonces, la vez pasada vimos, como que recorrimos la historia de qué son las cosas dentro de la sociedad que van configurando tu comportamiento, van condicionando tu comportamiento. Y empezamos con los padres, y si hay familia que tiene más de un hijo, están los hermanos, luego el kinder, los amiguitos en la escuela, tu actividad social, la religión, la política. Luego entras en la pubertad, tienes amigos en la adolescencia, te empiezas a rebelar, te quieres separar de tus padres, pero sigues envuelto en eso porque no puedes ser independiente por el momento, porque no sabes generar dinero, pierdes tu identidad, vas a la universidad, te enamoras, te rompen el corazón, luego tienes que chambear y te sales de la casa y bla, 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 y van pasando todas esas cosas. Bueno, lo que está sucediendo en todo este proceso es que se forman expectativas. Expectativas. Entonces, para muchos de nosotros, por ejemplo, nosotros que somos hombres, nos dicen, tienes que ser un buen hombre, tienes que ir a trabajar, tienes que traer dinero, tienes que reproducirte, tienes que bla, 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 tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, no puedes llorar y no puedes hacer todas estas. Si eres mujer, no puedes ir a la escuela, no puedes hacer eso, no puedes hacer ese deporte, eso es para hombres, tienes que ser buena mujer, tienes que ser buena madre, te tienes que casar con alguien que tenga mucho dinero, que tenga un carrazo, que tenga casas por todo el mundo y bla, 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 y entonces se empiezan a formar expectativas. ¿Ok? Y hay todo tipo de expectativas. Hablamos de relaciones también. La expectativa es también, en cierto modo, está íntimamente relacionado a las relaciones. Se forman expectativas de las personas con que tienes que estar, con las personas que te tienes que relacionar, con los objetos que tienes que tener, con muchas cosas, ¿no? Te vas relacionando a través de eso. Entonces forma la expectativa de lo que es ser un buen hombre, una buena mujer, del carro que tienes que tener, de la casa, de los estudios, de tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Esas expectativas te las voy a resumir en una frase muy sencilla. La expectativa es algo que no tienes, que tienes que tener para tú ser tú.
Espero que haga sentido. Es más, lo voy a escribir. La expectativa, algo que tú no tienes, que tienes que tener. ¿Según quién? La la expectativa es parte de tu vacío interno. Te están diciendo, tienes que tener esto porque no lo tienes ahorita. Y lo que te están comunicando es, tienes que tener algo que tú no tienes. ¿Para qué? Pues para que tú seas algo. Entonces, mientras no tengas ese algo, tú eres un ser incompleto. Así es como empieza todo esto. Y el vacío interno, regresando a esos dibujos, realmente, si los pongo al revés ahora, te pongo aquí, tú estás aquí y aquí está tu contexto social, y aquí están las expectativas, que pues realmente no te están funcionando. El vacío interno, el vacío interno está lleno de las cosas que no te llenan. Y por eso, irónicamente, no sé si esto, espero que haga sentido. Si te estás llenando de todo lo que no te llena, no estás haciendo, no te vas a quitar ese vacío interno, va a seguir siendo un vacío interno. Y todo vacío interno es una carencia emocional. Una carencia emocional. Espero esto esté haciendo sentido. ¿Ok? Entonces, lo que está sucediendo, pongamos nada más una expectativa. Estás tú aquí, el contexto social, y aquí está una expectativa. Este es el contexto social y una expectativa. Una vez más, algo que tú no tienes, que tienes que tener para ser alguien. Esto realmente es falta de claridad en lo que tú quieres ser. Falta de claridad, y yo en lo que estoy pensando es que realmente la solución no viene de la parte emocional, tiene que venir de la parte de tu capacidad de razonar y cuestionar todas estas expectativas. Y una vez más, la falta de claridad es que te dicen, tienes que ser un triunfador o tienes que tener cierto tipo de carrera, pero no te definen claramente qué es eso. No está bien definido. Entonces, no nada más se forma una expectativa, sino que tampoco sabes qué es lo que tienes que hacer para, en cierto modo, para cumplir con esa expectativa, porque no está claro. Desde que yo era chavo, me acuerdo, me decían, no, es que tienes que ser un buen hombre. ¿Y qué es ser un buen hombre? ¿Quién define qué es un buen hombre o una buena mujer? ¿Quién define eso? No está definido, para mí no está definido claramente.
No en ningún lado está definido. Ningún lado está definido, pues no ayuda, ¿verdad? Pero entonces empiezan a formar estos vacíos y es como tratar de llenar algo que es un puntito no tiene dimensiones, entonces no importa cuántos puntitos pongas, nunca se, o sea, van a seguir siendo puntitos y si sumas más puntitos, siguen, no, no tienen dimensión, o sea, no estás llenando nada, no estás haciendo nada, te estás dirigiendo en un camino que realmente no eres tú. Y eso me lleva al siguiente tema. Entonces lo que sucede, esto se vuelve un apego. Porque ahora tu identidad se va a la expectativa. Tu identidad se va a llenar la expectativa. Y realmente no está pasando nada. Te estás alejando cada vez más de tu ser, de tu verdadero ser, de lo que sería tu pasión de vida, de lo que quieres, de lo que de veras quieres hacer, de lo que de veras quieres contribuir. Y en el momento, si lo internalizas emocionalmente, entonces cuando estás tú aquí y lo internalizas, la expectativa, eso es un apego. Estás perdiendo tu identidad. La expectativa es la parte que se está volviendo tu identidad y tú estás perdiendo tu identidad. Te estás alejando de tu verdadero ser. Y y las crisis vienen de cuando te arrancan esta expectativa. Te la arrancan. Y lo que viene es una crisis. ¿Y qué es una crisis? Me encanta la definición de los chinos. En China, la palabra crisis está definida por dos elementos. La primera es una situación de vida o muerte, más bien de muerte. Y la otra es una gran oportunidad de crecer. Entonces, en el momento que te arrancan esto, es un momento de crisis, porque tu identidad se ha volcado en esta expectativa y de repente te la quitan, te la arrancan y ahí el vacío interno, pff, o sea, te llenas de ese vacío interno. Estás perdido, estás completamente perdido, no sabes ni por dónde empezar. Es algo horrible que te quitaron, sientes que hasta la gente lo dice, es que me siento que me estoy muriendo y eso es completamente emocional. Es que yo sin ti no puedo vivir, es que yo sin en mi coche no puedo ir a ningún lado, es que si no tengo 10 millones de dólares en el banco soy nadie y te quitan todo eso, estás en la bancarrota y se quema tu casa y se va la pareja y se va el esposo y se va la esposa y no sé qué tanto. Crisis, 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 crisis. Y eso proviene del apego que tenías con la persona, con el objeto, con el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estás tú aquí, de repente tu expectativa te la arrancan, sucede una crisis que muchas veces te ayuda a crecer y te lleva a ti mismo, a seguir creciendo, a tu nuevo ser. Entonces, eso va a ser el enfoque de mi siguiente conferencia, porque esto tiene que ver mucho con tu conciencia. ¿Dónde va tu comportamiento? Si tienes muchas expectativas,
Entre más expectativas tengas, menos eres tú. Y entre más expectativas tengas, más apegos vas a desarrollar. Entre más apegos desarrolles, la probabilidad de que algo te lance a una crisis en el momento que lo pierdas, la crisis ni es buena ni es mala, es desde los dos, dependiendo de tu comportamiento. Si tú tienes las herramientas en tu comportamiento primero para entender que realmente esa crisis nunca debió haber sucedido, porque te das cuenta que te has alejado de tu propio ser a través de estos apegos y estas expectativas que vienen del contexto social. Si tú puedes comprender eso, si tú puedes comprender eso, lo puedes ir ajustando y puedes ir deshaciéndote de desapegos. Y los apegos están ahí del otro lado, no estás muy lejos. Nunca estás muy lejos de un apego, ya sea con una persona, con dinero, con el carro, con la casa, con el trabajo, con el jefe, con qué sé yo, muchas cosas. Y hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, esas circunstancias, porque eh, son carencias emocionales. Es algo que tú no tienes, que lo quieres llenar, pero no sabes ni cómo lo tienes que llenar porque ni siquiera tienes una buena definición de lo que es ser lo que te dicen de la expectativa. ¿Ok? Bueno, ¿algunas preguntas? ¿Alguien tiene preguntas Sí, o muchas comentarios? cosas. Eh, sí, si me permiten, Sí, muchas cosas pasan por mi cabeza mientras platicas de todo esto. Algunas me cuesta trabajo entenderlas, ¿no? Como, por ejemplo, entiendo que lo que dices que una crisis es una situación terrible, casi de muerte, pero que te lleva o te conduce a una gran oportunidad. O puede ser que una crisis también sea producida por una gran oportunidad de que tengo que, pues no sé, tengo que entrar en un trabajo que nunca he hecho y es una gran oportunidad, pero ando en crisis porque no sé ni por dónde empezar. Creo que más bien lo que me explico, lo que entiendo es que primero pasas por una terrible situación y llegas a una gran oportunidad. eh, creo que la definición, creo que tengo que ser más claro en la definición. Me gustó mucho la definición de la palabra china, porque la definición de crisis Una terrible situación. perdón, Es una terrible situación o una gran oportunidad, es lo que yo es un entendí. gran conflicto o una gran oportunidad. Oh, ok. Ok, pero es que lo interesante es que la palabra contiene los dos elementos. Eso es lo interesante del símbolo chino, que tiene los dos elementos al mismo tiempo. Y creo que es una de esas en donde, dependiendo de tu personalidad, dependiendo de cómo creciste, de cómo, tal vez si usas la cabeza, muchas de esas cosas se vuelven grandes oportunidades, pero para muchas personas es el fin del mundo. Lo más típico, creo, es cuando pierdes a un ser querido a la muerte. La gente, o sea, si tienes un apego, eh, sientes que te arrancan y la gente lo dice, la gente te lo dice, yo no puedo vivir sin él. O yo dejo, se muere tu hijo o tu hija y yo dejo, ya no puedo ser familia, ya no puedo ser madre, ya no puedo ser padre. Y realmente también es una oportunidad, para ti es una oportunidad de crecer. Si te empiezas a dar cuenta de, aunque tu hijo haya vivido 10 años o 15 años, la cantidad de oportunidad que te dio de crecimiento, de desarrollo, desde que Ah, lo tuviste hasta que lo perdiste, todo eso es una experiencia increíble. Y sí, poder trascender eso y ok. poder trascenderlo es parte de la capacidad de tus herramientas de ajustar tu comportamiento, porque Sí, tu vida no se acaba. Bueno, para muchos sí, del después condicionamiento se acaba su vida. ¿Ok? entonces, dos cosas. Una sería, bueno, lo que entiendo ahí es lo que no te mata te hace más fuerte. En cierto Pero modo, pues yo creo sí, que no siempre se aplica porque después de una madriza tus huesos están rotos, ya no puedes hacer la mitad de las cosas y de ninguna manera eres más fuerte. También en lo emocional te pueden destrozar de tal manera que tú no te recuperas, ¿no? Pero si tú entras en esos procedimientos de cambio y de más conciencia, puedes, dijéramos, cambiar tanto que no te, que te mejoró la crisis, ¿no? definitivamente, yo
personalmente estoy convencido que toda crisis es el motor que, por ejemplo, que te detiene, ¡pum!, te detiene en seco y te pone a reflexionar, te pone a cuestionar lo que habías hecho anteriormente en tu vida y qué ajustes vas a hacer. Claro que mucho esto depende de tu educación, de cómo creciste, De tu resiliencia, de tu inteligencia emocional, de tanta cosa. sí, o sea, si se vuelve es una carencia emocional y Claro. la tienes que llenar con algo. No la puedes procesar, no tienes las herramientas para procesarlo, pero eventualmente, por ejemplo, cuando nuestro querido hermano el mono se suicidó, yo estuve yendo mucho tiempo a un grupo de apoyo y hay situaciones muy interesantes porque vas al grupo de apoyo y dices, bueno, pues no soy el único. Claro. Eso es lo primero y eso es lo fantástico del grupo de apoyo. Pero luego también viene la cultura dentro del grupo de apoyo y qué es la lección. A veces te ayudan un poquito, a veces no, a veces te ayudan mucho, a veces nada más vas y pierdes tiempo y dejas de ir, dejas de atender. Pero es eso, que vas cuestionando todo eso, vas haciendo ajustes. Al final de cuentas, vas haciendo ajustes en tu comportamiento. Por eso para mí es tan importante que comprendas tu comportamiento, porque es o la física, lo emocional o lo racional que te está sacando de tu paz. Y tú eres el responsable de entender todo eso y regresar a tu paz. Entonces, mi siguiente pregunta, si me permites, es ¿Sí? las expectativas suenan como que las pintas totalmente externas. O sea, mi expectativa es que mi papá quiere que yo sea esto y que mi mujer quiere que yo lave los trastes y todas estas expectativas, pero no soy yo. ¿Y qué diferencia hay entonces? Si hay expectativas que yo me formulo, a lo mejor habría que cambiarlas con el nombre de deseos o de... No, eso es muy interesante. Sí, estás en lo correcto. Y hay dos viajes. Hay dos viajes en cuando tú tienes un deseo. Es el deseo de llegar a un lugar y dos caminos, en cierto modo, que son paralelos y van de mano. Es más, están encima uno del otro. Uno es lo que deseas lograr, y la otra es tu transformación en el proceso de hacer lo que estás haciendo. Esa ya no es una expectativa. Eso Exactamente. ya no es Entonces, por algo que ejemplo, viene no es alguien que algo te dijo, ajá, oye, es que tienes que ser esto para que seas algo, para que seas alguien. si me permites traerte a ti mismo como ejemplo, tu capacidad de ser campeón en natación y toda la familia, eso era una expectativa, pero se volvió un deseo, un compromiso, una misión personal que era parte de tu identidad, porque también nos vamos al tema de la identidad, que también como que pareciera que fuera falsa, porque las expectativas te están dando una identidad que tú no hubieras tenido si no tuvieran tenido esas expectativas, ¿no? Así es. De hecho, estuvo muy interesante para mí en ese proceso, porque yo quería jugar fútbol y mi mamá dijo, son 5 y no va a llevar uno al ballet, al otro al fútbol, al otro al basquetbol, al otro a la natación, todos a nadar, para que no se me ahoguen en Acapulco. Y pues empiezas ahí y, y al principio, pues bueno, pues ya no me queda otra, pero luego vas formando amistades, vas creciendo, vas viviendo, teniendo experiencias. Y para mí llegó al punto en donde sí quería hacer esto, sí lo quería hacer. Y me acuerdo cuando, de hecho, Ricardo, a lo mejor tú te acuerdas, porque empecé en el Asturiano, me fui luego a nadar a la universidad y luego regresé al Asturiano. Y, y yo, o sea, yo ya tenía en mente que quería hacer algo y que quería hacer buenos tiempos y que quería pertenecer al equipo centroamericano, luego al equipo panamericano y luego quería ir a las Olimpiadas. Y todo eso salió de yo querer hacer esto. Y Ajá. nadie me detuvo. Y por Entonces, tu eso identidad, te arrancaron eso porque, o simplemente se no, volvió tu no, 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 identidad no me y lo arrancaron apreciaste. nada. Es lo que yo quería hacer. Tal vez hubiera empezado la conferencia o esta sesión con, yo quería hacer 4 cosas de chico. Quería ganarme una medalla olímpica, quería ser un científico loco como Einstein, quería estar en una banda de rock súper chida y ser súper famoso, rock and rollero y vivir en Estados Unidos. ¿Ok? Pues acabé en Austin, no me gané mi medalla de oro, pero fue a las Yes. Olimpiadas.
No fui rock and rollero famoso, pero rock and rollé por muchos años en muchas bandas. ¿Y cuál es la otra? Mm, Científico loco, no sé, Ah, y también científico loco, pues acabé con mi doctorado, siempre fueron cosas que yo quería hacer, era mi deseo. Y en el parte de hacer todas estas cosas, vives tantas cosas que transforma tu ser y te hace una mejor persona. Ujú. Ahora, de lo que estábamos hablando ahorita, en una forma bastante, espero que sea bastante simplificada, es que una expectativa te la da alguien te la da, tu padre, tu hermano, un profesor, el coach de natación, el coach de lo que sea, forma una expectativa y depende de cómo tú hayas configurado todo ese deseo o expectativa, la expectativa se vuelve una carencia y el deseo se vuelve en cierto modo redundante, el deseo de transformarte, el deseo de hacer algo por ti. Y al final de mis estudios, al final de la rock and rollada, al final de la natación, era porque yo quería hacer esas cosas. Así de, para mí fueron experiencias increíbles y todo llega a su fin. Y si lo ves desde el punto de vista de un apego, porque ya se formó la expectativa, cuando te retiras, cuando acabas de estudiar, cuando te retiras de la natación, cuando haces todo esto, viene la crisis. Viene la crisis y es una pérdida y lo tienes que procesar. Claro. Parte del problema es que no te enseñan a muchas de estas cosas. No te enseñan a retirarte, no te enseñan a jubilarte, nada de eso. Lo tienes que hacer a medida que vas saliendo y se vuelve una crisis si tú empiezas a sentir este vacío que de repente ya no está mi chamba, ya no está mi carro, ya no está mi pareja, ya no está mi hijo, y este vacío, ¿ok? Genera esa crisis. O sea Hace que, un perdón, rato, adelante, Ricardo. A ver, sí, perdón, sí, hace un rato hablabas, Lalo, del tema de nadie nos enseña a ser, o nadie define qué es ser un buen hombre, qué es ser una buena mujer, en fin, todo esto. Y yo me voy un poquito más al fondo. Nadie nos define eh, cómo quiere ser o qué quiere ser en la vida. Es diferente qué quiero hacer a qué quiero ser. Entonces, aquí el punto es muchas de esas expectativas con las que nos vamos llenando son expectativas ciertamente que nos Hacen imbuyen los diferentes conceptos, contextos. Y podemos hablar del religioso, podemos hablar del social, podemos hablar del profesional, y por supuesto del familiar. El problema que yo le veo es que de repente eso se hace una maraña y algunas expectativas que te imbuyeron de chico, de repente ya las has adoptado tanto que casi ya las confundiste con un deseo tuyo. Entonces, tenemos que tener la claridad de realmente qué es lo que yo quiero y realmente qué son las expectativas que estoy tratando de llenar, pero que no me satisfacen, pero finalmente ya las consideré mi parte de mi ser. claro. Sí, sí. yo creo que aquí hay varias también. Perdón porque te Adelante. interrumpa, pero rápido. Esa es la pérdida de identidad. Claro. Eso es a lo que me refiero con la pérdida de identidad, porque ya no sabes tú, la expectativa la tienes tan adentro y Sí, estás tan convencido que ya no eres tú, ya no eres lo que el universo o Dios o lo que quieras llamar o la naturaleza te dotó desde que eras un enano. Claro. ujú, Así me decían cuando era pequeño.
Entonces, interesante. Bueno, en esa misma idea, si a ti no te hubieran llegado todas las expectativas, Lalo, ¿en qué te hubieras convertido? Em, no, hay que aclarar un par de cosas. La expectativa es cuando, o sea, te inculcan desde afuera algo y por eso el contexto, lo importante es el contexto social. ¿Te acuerdas que al principio te había dicho, no es ni bueno ni es malo? Pero yo creo que es un poco de los dos, ¿ok? Entonces, expectativa te lleva a la pérdida de identidad. Ahora, mentoría, mentoría te lleva a un deseo. Y creo que esa es la diferencia. La expectativa es cuando alguien te está diciendo, tienes que hacer esto para que seas algo, y mentoría es, ¿sabes qué? Tú tienes vocación para hacer esto bien, ¿por qué no le sigues echando ganas? Y eso se vuelve en deseo y eso se vuelve en el camino de transformación. Y perdón que no haya mencionado esto antes, porque precisamente yo mismo me estaba clavando en tratar de explicar todo lo que es el vacío interno. Yo pienso Entonces, los deseos también te los pueden arrancar. Es decir, esa pérdida que se viene, tú te hacen mentoría y te cochean y se ven que tú y estás el talento y te vuelves la natación, por ejemplo, ¿no? Y estás comprometido a ir a las Olimpiadas porque te hicieron la mentoría, aunque también había expectativas. Entonces, como que también ahí es normal, están las dos, como tú dices, al mismo tiempo, no pasa nada. Pero, correcto. dijéramos, logras tu deseo de llegar a las Olimpiadas, pero eso también te lo arrancan, ¿no? O sea, el No, 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 arranque no, no. A sucede ver, espérame, Jorge, porque acuérdate, la expectativa, perdón, la expectativa te lleva a la pérdida de identidad. Y sí, desafortunadamente pasa más de lo que te quiero decir. ¿Ok? La mentoría te lleva a un deseo. ¿Ok? Em, te da identidad. si tu deseo es algo irrealista, no es un deseo. Es una pérdida de identidad, es una expectativa de ti mismo. Como que los deseos se vuelven tu identidad, ¿no? O sea, si yo deseo esto es porque eso soy y lo Pero y la si no, diferencia es que en una estás perdiendo tu identidad y en la otra estás construyendo tu identidad. exactamente. Creo que, a ver si estoy bien. En el caso de la expectativa, lo que estamos haciendo es gastando nuestra energía, es malgastando nuestra energía, Nuestros recursos. tratando de llenar un hueco que no es nuestro, que es un hueco de alguien más. Y en el deseo, estamos utilizando nuestra energía en búsqueda de algo que realmente es nuestro. Exactamente. Entonces, la diferencia es notable Ujú. porque en la expectativa gastas la energía, la malgastas. Ajá. Ajá. Sí, interesante. O sea que las expectativas son externas y los deseos son internos. ¿Sí? Ah, muy buena idea, muy buena identificación de eso, Jorge. En cierto modo, sí, el deseo nace de ti. Está basado tal vez en una expectativa o en una caricatura o en lo que sea, pero de alguna manera se vuelve un deseo y entonces ya es válido. Ya eso no te lo arrancan. Cuando hay una crisis, ¿no te arrancan también esos logros, esa identidad? Eh, Te voy a compartir mi experiencia de cuando fue a las Olimpiadas. Sí, yo tenía un deseo y le eché muchas ganas, o sea, le eché un chorro de ganas, ¿ok? Y fue una aventura muy interesante porque cuando fui al campeonato nacional me quedé a 6 décimas de una de las pruebas, me quedé a 6 décimas de calificar, de dar el tiempo, la marca que pedían el Comité Olímpico. Me quedé a 6 décimas, si eran 6 décimas de segundo. Y también como nadaba el 100 y los 200 metros libres, ese año en las Olimpiadas hubo el 4x200 y no hubo 4x100, hubo 4x100 combinado
Y entonces, cuando vieron los tiempos y las marcas que estábamos dando, a mí me invitaron a la gira olímpica. Yo todavía no había calificado para el equipo olímpico. O sea, yo había perdido mi oportunidad de calificar para la Olimpiada en el nacional, en el campeonato nacional. Pero el coach dice, oigan, pues miren, si va José Luis Prado y si va Gustavo Lozano y si va Lalo Pérez, completamos los relevos y tenemos un equipo completo. Y la ventaja de los relevos es que es uno por país, mientras que las competencias individuales en aquel campeonato, en aquella Olimpiada, eran 3 por país. Entonces la posibilidad de que tú pasaras a la final, pues estaba bastante remota. Entonces un deseo mío era ir a las Olimpiadas. Ahora, que había una expectativa detrás de eso, sí había una expectativa. Claro. Porque toda la vida los entrenadores y en aquella época me dijeron, es que si no ganas y no sé qué tanto, y si no pasas y si no ganas eres La presión. you're a loser, ¿no? O sea, y es eso, ¿no? Y entonces yo me acuerdo, todavía antes de la competencia, te había pensado, si me puedo colar entre los top 16, paso a la semifinal. Me cuelo entre los 16, me cuelo entre los 16. Bueno, también lo que me había pasado antes también en el centroamericano me dijeron, no te vas a ganar una medalla de bronce en los 100 metros libres. Están este y el otro y el panameño y el venezolano y no sé qué tanto. Y este entrena en Gricolandia y tiene una bola de puertorriqueños que son muy buenos. No les hice caso, me aviento, hago mi tiempo y me gano mi medallita de bronce en los 100 metros libres en el centroamericano. Igual en los panamericanos. No, que no se pueden ganar una medalla, que no sé qué tanto, no tiene ningún chance, no sé qué tanto. Y ¡zas! Que nos ganamos una medalla de bronce en el 4%. Y entonces... O sea, se llaman expectativas inversas. No. O sea, o sea, mi deseo era hacer todo esto para llegar al equipo olímpico. ¿Okay? Entonces, en el momento en que yo no llego al equipo olímpico en el campeonato nacional, dices, pues aquí se acabó. I'm done. Ya. No, ya no voy a ser olímpico, ya se acabó. Luego llega el coach y te dice, es que si vienen estos 3, podemos completar los relevos. Y los relevos siempre tienen una oportunidad de calificar mejor en el tablero, porque es 1 por país, no 3 por país. Bueno, pues órale, pues vamos y quedamos las marcas en la gira olímpica, las dimos en California. Nos añaden al equipo olímpico. Empieza la controversia, porque no nos querían llevar a las Olimpiadas, pero de acuerdo al Comité Olímpico habíamos dado las marcas, las dimos a tiempo y teníamos el derecho de pertenecer al equipo. Y entonces en la pura grilla, el que se lanzó a la grilla fue el Gustavo Lozano y les dijo, sí, y los amenazó, y si no nos vamos a las Olimpiadas, maestros, yo hago el escándalo y lo pongo o sea, la política, ahí viene la grilla y todo eso, ¿no? Y entonces llegamos a la Villa Olímpica y como nosotros nos añadieron... En Montreal, ¿no? En 76. Llegamos por separado, no fuimos con la delegación mexicana porque nosotros veníamos de otro lado, veníamos de nuestra gira olímpica en preparativos para la Olimpiada. Llegamos por separado, llegamos a la Villa Olímpica y nos dicen, ¿quiénes son ustedes? Yo soy Lalo Pérez, yo vengo de México, yo soy bien chido, maestro. Pues aquí no entras a la Villa Olímpica por seguridad, no estaban los papeles, no estaban actualizados y nos pasamos una semana sin poder ir a entrenar, sin poder ir a la Villa Olímpica. Y entonces, pero tú en tu mente, yo en mi mente, yo estaba convencido que yo podía pasar entre los 16 para pasar a las semifinales. No, que no vas a pasar a los 16. Sí puedo. Y el día de la competencia, pues no me fue tan bien, ¿ok? Y fue esa expectativa de que todavía podía yo pasar a la semifinal y tal vez me podía colar a la final y me iba, aunque no quedara, pero pasar a la final y todo eso, de ahí se me desmoronó el mundo. Ahí fue donde me salí de la alberca y me salí y en la alberca de aflojar ni me metí, me senté ahí en la orilla y estaba yo llorando a chorros, o sea, a chorros, y no podía parar de llorar.
al grado que ni siquiera me quería subir a las gradas donde estaba todo el equipo esperándome y todo eso. Dije, no, ahí se desmoronó esa sí era expectativa. Era un deseo irreal, era un deseo que, a pesar de que es la parte emocional, Era un espejismo. si yo hubiera usado el coco, si hubiera pensado, oye, pues hay 3 canadienses, hay 3 brasileños, hay 3 alemanes, hay 3 gringos, hay siempre otro colado, y siempre hay, el de España me ganó, el de España en el carril 1 me ganó, y yo iba en el carril 2, yo le debía haber ganado a ese tipo, ¿ok? Él hizo su mejor marca, yo no hice mi mejor marca, ¿ok? Y te digo, ahí se me desmoronó el mundo. Así, esa me la arrancaron y fue una experiencia horrible en ese momento. Pero eso también cambió mi vida. Ahí yo aprendí a hacer mi carrera, ya no tener esta expectativa, a ver qué es lo mejor que puedo hacer, qué es la mejor marca que puedo hacer. Ya no estoy compitiendo contra el otro, ya estoy tratando de mejorar mis marcas. ¿Okay? Y me acuerdo, regresé a la Universidad de Texas y me dijeron, es que ya fue a las Olimpiadas, entonces ya le vale, que pues, a este cuate le vale nadar en la universidad. Si ya nadó en las Olimpiadas este cuate. Y yo les quería demostrar que yo quería ser parte del equipo. No, y le tuve que echar un chorro de ganas, pero ya iba yo con una mentalidad completamente diferente. Y mi última competencia antes del centroamericano fue cuando rompí el récord de Memo García. Y fue igual otra vez, que me dijeron, no, es que no puedes romper el récord. No puedes romper el récord porque Memo García fue olímpico y pasó a las finales en 1972 y además él rompió ese récord de mexicano en México al nivel del mar en Acapulco. Así es que en la ciudad, al nivel de la Ciudad de México, ni lo pienses, maestro. Si rompes 2 minutos, ya la hiciste, ¿ok? Y pues todavía me acuerdo, dije, yo voy a hacer mi carrera, yo voy a hacer mi carrera, yo sé lo que tengo que hacer. Y ese fue el día que yo rompí el récord de Memo García. Ahí tengo una foto, alguien además capturó ese momento. Y así Estás brincando de la alberca, ¿no? Ajá. Y para mí te digo, o sea, esa experiencia fue un momento de crisis para mí. Y eso no fue un deseo, era una expectativa tremenda de un condicionamiento social de décadas. Bueno, sí, casi un par de décadas, ¿no? Pues tenía yo 19 años. Claro. ¿Okay? Pero ya la expectativa, o sea, mi deseo era llegar a las Olimpiadas. Y dices, qué padre, llegué y todo eso y no sé qué tanto. No todo salió como se esperaba. Y luego tengo esta experiencia en donde, te digo, se me desmoronó el mundo para mí. Pero Pues mientras hablabas, yo puse varias palabras aquí, o sea, de expectativa se pasa a un deseo, a veces no, que te lleva a un compromiso muy formal, y si nada más es el deseo, pues no lo logras nada, pero si ya haces un compromiso y con ello va el esfuerzo y el sacrificio, ahí siempre hay riesgos y es tú no como, llegaste y luego viene la pérdida. creo que todo va de mano en mano, Jorge. Que hace ratito te mencioné también porque o sea, tú estás haciendo tus cosas, pero allí en la otra orillita está el apego. No estás muy lejos del apego. O sea, mi deseo de ir a las Olimpiadas fue algo que yo quería hacer. La expectativa de ganar las Olimpiadas era totalmente irreal. Totalmente irreal. Son dos cosas completamente diferentes, pero la una está ahí a la vuelta de la otra. Y eso es a lo que me refiero. Tu deseo viene de adentro y viene bien fuerte también. Esos deseos de querer hacer algo. Y en el proceso. Entonces la pregunta es, ¿requiere de la expectativa de alguien que tú conformes un deseo? O sea, No, la expectativa de tu padre que te vuelvas un... No. La expectativa es no es mentoría. La expectativa es llenar un vacío tuyo, de tus padres, de tu pareja, de tu hijo, de tu jefe de trabajo, y llenar algo que no eres tú. Eso es. Que no eres tú. Claro. La mentoría te lleva al deseo, y la mentoría puede ser autodidacta o viene de ti mismo, ¿no? De que tú ves algo y dices, yo quiero más de esto. Sí, como lo dice el Carlos también, la expectativa te hace gastar energía para llenar un hueco de alguien más, ¿no? Vas a gastar energía de cualquier manera,
Pero la pregunta es, ¿en qué dirección vas a poner esa energía? ¿La vas a poner en la pérdida de tu identidad o la vas a poner en el deseo de transformarte? Ahora, ¿cuánto tiempo se tarda uno en tener una identidad? O sea, no puedes tú decir, yo voy a mentorear a este cuate, si no, para No, que forme una identidad. tengo Ah, otra sección completamente dedicada a las identidades, porque ok, dependiendo de tus circunstancias, te comportas de diferente manera, tienes diferentes identidades. Y la verdadera identidad es la que te dio el universo por el don de que eres Jorge. ¿Ok? la La genética. expectativa es la cuando te dice, tu papá te dice, tú tienes que ser el mejor hombre del mundo. Y si no Hay eres el mejor también. hombre del mundo, no Ajá. eres nada, no eres nadie, eres insignificante. Es un vacío así tamaño caguama. Y posiblemente viene no nada más del papá, viene del abuelo y de los abuelos y de los Y bisabuelos. de la ¿Quién sabe cultura. cuánto tiempo llevan arrastrando eso? Claro. También la pregunta esa de ser un buen hombre me dejó reflexionando un poco, como que sí deberíamos de tener normas de tal manera que todos podamos entender que es un buen hombre. Hay una zona gris, claro, no tiene que te gustarte, qué sé yo, bailar para que seas un Pero buen hombre, parte del pero problema qué es que bueno, ¿no? no te lo definen en el proceso, no queda claro en tu mente, no está bien formulado en tu mente, en la parte Claro. racional. Si Sí, estuviera porque bien, es una zona confusa de ser un buen hombre, pero yo sé que un asesino no puede ser un buen hombre en términos, o a lo mejor sí, porque ¿por como qué? A asesino ver, tuvo que mira, ir a la guerra y matar gente hay y es un un buen hombre. episodio súper interesante del Spider-Man de Francia. Me encantó ese documental. Es un chavo que era un chavo que se trepaba a los edificios en el centro de París, en cualquier, se trepaba, le decían el Spider-Man y no lo atraparon por décadas, ¿ok? No lo atraparon por décadas y se robaba cosas de gentes de mucho dinero, se robaba cosas valiosísimas y nunca, no lo podían cachar. El chavo vivía pasando de techo en techo, azotea a azotea en París, ¿ok? Y llega al punto, él sabe que lo que está haciendo es mala onda, porque se está robando obras de arte y las vende. Y lo interesante es que ya finalmente se da cuenta de eso, es que yo no puedo seguir viviendo así. Y el cuate hacía un chorro o sea, saludable, hacía ejercicio porque tenía que trepar los edificios. Tenía una condición física increíble, el chavo, para estar trepando los edificios y no caerse desde quién sabe dónde. Y, y de repente se da cuenta y dice, es que yo no puedo seguir viviendo así. Entonces se pone, como tenía tantos contactos en el underground, le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que si te robas estas pinturas del Museo del Louvre, del Museo de Arte Moderno en París, te vamos a dar todo este dinero y no sé qué tanto. Y este cuate dice, yo lo puedo hacer, me voy a ganar la nota, voy a dejar de robar, ya tengo novia, y lo que voy a hacer es me voy a comprar un yate y me voy a ir a vivir tranquilo ya, ¿ok? Y entonces resulta que el maleante, bueno, el Spider-Man de Francia, las relaciones que él tiene tampoco son las más a todo dar, ¿no? Entonces este cuate le prometen creo que $250,000 de euros y le dan creo que 40 de avance o algo así. Se roba las pinturas y luego resulta que los otros tipos no tienen el dinero para pagarle. Entonces se queda él con las pinturas y finalmente, pues como tiene las pinturas, un día llega la policía y lo cachan y lo detienen, abren la cajuela del coche, ahí están todas las pinturas, ya tienen una idea. Y entonces, y el cuate, el ladrón que lo hizo, habla con los policías como tú y yo estamos hablando ahorita. Y le pregunta, ¿de dónde? Pues me las robé del Museo de Arte Moderno. ¿Cuándo? Pues hace 3 semanas. ¿Y por qué las tienes aquí? Bueno, pues las quería vender, pero a los que se los iba a vender. Una conversación así normal, ya, normal. O sea, y, y lo meten, lo meten a la cárcel, Me ¿ok? imagino. Y luego sale libre y el cuate lo ves haciendo todavía ejercicio y todo eso, y te cuenta te dice, es que nadie, o sea, estaba súper orgulloso de lo que había hecho.
había cometido un crimen tan increíble, pero él estaba súper orgulloso de lo que había logrado, porque no había nadie en el mundo más que él que podía hacer eso. Nadie más. Y el chavo estaba súper orgulloso de lo que logró. Claro que ahora es lo que decía, estaba completamente afuera del contexto social, De la moralidad del contexto. Sí. ¿ok? Pero ves a este chavo y no te queda otra más que admirarlo, porque él, o sea, él se fue tras su deseo, él se fue tras su deseo, ¿ok? Y la expectativa era que le iban a pagar un montón de dinero y que se iba a retirar y que ya se iba a acabar, pero no. Y ya ves, esas cosas van de mano en mano. Tus Lo que expectativas y tus deseos van en mano en mano. lo que me queda como conclusión, Lalo, después de esto, es que tienes que tener muy claro hacia dónde dirigirte. Exactamente. Es decir, cuál es tu espíritu, cuál es tu esencia, a dónde, qué quieres ser, para poder identificar claramente qué es una expectativa y qué es un deseo. De otra forma, si no tienes claro, pues está muy difícil que puedas identificar si algo te pertenece o algo no te pertenece. De acuerdo. Muy de Sí, yo acuerdo. creo que si nos vamos ahora con Ricardo y otros a la ingeniería biomédica, era más una expectativa que un deseo combinado de que pues yo había visto el hombre nuclear allá de los 6 millones, ¿no? Y que la medicina iba por aparentemente esto, pero nunca tuve yo claro así qué vocación realmente tenía. Y yo creo que nos pasa muy seguido en la prepa, ¿no? Que medio que ahí la llevas en todo y ahora pues decide, ¿no? De un día para otro casi, Sí. y ay, cabrón, pues ¿de dónde? Pues es que la metro y mi hermano que iba a hacer ingeniería biomédica, ¿te acuerdas del Fernando el Panzón? Sí, cómo no. Sí. Y él, me acuerdo Ricardo cómo a todos nos decía, ay, ¿cuáles eran las palabras que decías? Neandertal y cosas así. Era genial. Entonces, ¿dónde define uno? Y tuve buenos padres y buenas influencias y sabía que mi deseo no iba por la religión ni por, pero como que uno va pensando que la moralidad sí es parte de tu vida, pero por cuenta propia, no porque corresponda a un contexto social, yo espero, ¿no? Porque la moralidad debe estar más, ¿cómo dirían? Más profunda que el contexto social. No, eso yo digo que es parte del contexto social. Que, Todo eso es parte del contexto social. Y es simplemente configurar, condicionar tu comportamiento. O sea, así era para mí de chico, ¿no? Vas a la iglesia, te confiesas y tienes otros 7 días para hacer otras cosas, pero te confiesas y ya te vas al cielo. Y esa es la regla. No era diferente para mí de que si quieres meter un gol tienes que estar onside. No puedes estar offside para meter un gol. Si quieres que cuente, tienes que estar eso sí, onside. claro. Cosas de esas, ¿no? Pero son condicionamientos. Creo que, y esto también lo he pensado mucho recientemente, lo que pasa es que estos condicionamientos sociales impiden tu desarrollo intelectual, tu capacidad cerebral, te la detienen. Okay, entonces, por eso te acuerdas de los primeros dibujos que hice del cuate del científico pakistaní que lo querían matar y fue el cuate que, gracias a sus teorías, pudieron encontrar el Higgs boson. Okay. Otro recuerdo que tengo es, estábamos ahí en tu casa de San Jerónimo y ustedes estaban en la banda y tenían equipo de audio y todo esto y tú, me acuerdo, me platicaba, no, es que el audio, a mí me encantaría ser ingeniero de sonido porque es esto y lo demás allá y como que de alguna manera, pues también lo cumpliste, ¿no? Porque pues estabas en eso. Así empezó. Ajá. Igual, es lo mismito. Otra casi similar a lo que me pasó con la natación. Cuando empezaba una carrera en la UNAM, que era música y computadoras, y era algo súper nuevo. Y me acuerdo que le dije a mi papá, yo quiero estudiar eso. Y mi papá lo primero que me dijo, te vas a morir de hambre, ¿por qué no estudias algo que te respalde y luego ya te dedicas a la guitarrita? Y así era la guitarrita, la guitarrita, la guitarrita. Pues órale. Y así empezó. Empezó lo de audio, se lo he contado a Tere, creo que se lo he contado a otras gentes. Empieza a diseñar estos sistemas, y dices, bueno, pues lo de audio es de 20 a 20 kilohertz y así diseño mis transistores y mis filtros y todo eso.
y ves las ecuaciones y dices, oye, pues así es como yo escucho, maestro. Así es como mi oído funciona. Y luego tomo una clase de óptica y esto no sé qué tanto, y en el punto focal se forman todas las frecuencias de la imagen. Y dices, pero espérate, así es como vemos, así es como vemos. Y te empiezas a descubrir, o sea, ahí se vuelven los deseos. Como Son que los la deseos. mentoría ahí no es una persona, Mentoría. sino son los eventos, las influencias, las oportunidades te van mentoreando sin necesidad de un mentor específico, ¿no? ¿Me estás mentoreando? No me la mentoreas. Tú me mentoreaste, vas a ver, ¿eh? Porque por eso acabé yo de ingeniero también, por culpa Ajá. tuya. Pero es esto. Mira, Jorge, todo esto de lo que estamos platicando, esto que yo lo integré con lo de neurociencias y con lo de semiología y todo eso, viene de cuando estaba yo estudiando las ecuaciones en ingeniería hace 50 años. Hace, sí, 40 y tantos. Bueno, sí, hace un ratote. Y todo esto es válido, todo esto es bien válido. Yo no me acuerdo de nada de la carrera, de Perdón, las ecuaciones, ¿qué es eso, no? No, Ricardo era peor que yo. no, De ecuaciones diferenciales, ni qué quiere decir eso, ¿no? Luego teníamos maestros horrendos allá en la metro. No, no cuidado, es cierto. pero Teo no. Teo era muy buena maestra. Ahora, Era la sí, mejor sí, no, maestra. sí, me acuerdo de sus clases muy interesantes, Ajá. muy mentoriales, muy Ajá. mentoriadas, Pues es eso. claro, La labor de un buen maestro es claro. generar estos deseos para que tú sigas contribuyendo y siga Oye, eso. pero las damas no han dicho nada. Pues No, no bueno, las has dejado, Jorge. hay tantas cosas, ¿no? Que hacen a uno pensar, ¿no? En todo esto. Y es obviamente pues, todo cómo va sucediendo, ¿no? Digamos, yo podría decir, bueno, no vengo de una familia así de gente muy preparada que haya tenido una carrera de medicina o esto o lo otro. Pero mi papá siempre me dijo, yo quiero que tú estudies. Yo soy hija única. Entonces, pues mi mamá no estaba de acuerdo porque además yo no soy de la Ciudad de México, sino del estado de Hidalgo. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo sabía que mi papá pues me apoyaba para que yo me pudiera venir a estudiar, ¿no? Y sobre eso dije, bueno, y quiero entrar a la UAM porque pues sería poco que había pasado el evento del 68 y entonces la UNAM estaba muy complicada y bueno, pero yo entro con la idea de, pues como decía Jorge, ¿no? Pues nadie sabe exactamente qué quiere en ese momento. Yo sabía que quería una ingeniería, pero todavía yo iba para ingeniería química, ¿no? Y realmente uno no sabe por qué quieres ingeniería química, pero es una ingeniería. Bueno, entonces sí, entro a la universidad, logré pasar el examen y entonces, bueno, pero ya estando ahí, el primer año que es física, química y matemáticas, pues empecé a platicar con profesores, ¿no? Y decía, bueno, y pues la ingeniería química, ¿qué voy a poder hacer? No, no, pues es que la industria no le gustan las mujeres. A la industria no le gusta. Por lo tanto, sí. Por lo tanto, pues vas a estar en un laboratorio de control de calidad. No, yo dije, eso no quiero. Entonces, empecé a ver efectivamente qué es lo que quería. Y yo dije que había dos cosas que yo no iba a hacer. Uno, no iba a ser médico, porque no quería que por mi culpa alguien se muriera. ¿Eh? Y no quería ser arquitecto porque a mí no se me daba el asunto del dibujo, ¿no? Entonces dije, no, 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 ninguna de esas dos cosas. Bueno, Por entonces eso, empezando a ver, entro a ingeniería biomédica porque sí me gustaba mucho la medicina, no para ser médico, y la otra parte, pues era la ingeniería, ¿no? El deseo, sí. Entonces dije, bueno, pues sí, y voy por eso, ¿no? Y mucho, pues en la universidad nos dijeron, bueno, pues es una carrera que va a ayudar a mucha gente a resolver sus problemas de salud, ¿no? Entonces uno entra ya con esa idea, ¿no? De yo voy a ir hacia dónde. Y yo siempre pensé que lo que yo quería era irme a un hospital y que mi trabajo iba a ser ayudar a mejorar la salud. Esa fue mi idea y sigue siendo.
Sigue siendo mi idea. Bueno, y así, ¿sí? El deseo de decir, bueno, puedo ayudar, ¿no? Y bueno, pues hubo muchas etapas, muchas, pero bueno, fui avanzando y avanzando y avanzando. Y yo creo que logré muchas cosas, pero yo siempre dije, yo quiero seguir yendo a la universidad, porque era una manera en que yo decía, yo tengo que llevar las cosas que yo vivo y la evolución y todo esto, y lo voy a llevar a la universidad. Y bueno, sigo haciendo eso, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que a mí siempre me preocuparon, fíjense, y voy a llegar a un punto de crisis. Yo decía, si algo no quisiera, es que tuviera un problema en la mente, alguna enfermedad mental. Eso sí, no me gustaría. A lo mejor no pensaba en todo el resto de las enfermedades, pero esa, yo decía, no, por favor, no. Bueno, pues todo fue avanzando. Y bueno, Tere, que lo conoce muy bien, resulta que el año pasado tengo un accidente y me caigo de cabeza. Me caigo de cabeza y bueno, pues yo no supe nada durante 5 días, 6 días por ahí, ¿no? Entonces, cuando eh, esto sucede en Hidalgo, de hecho, un 1 de enero, el 1 de enero, a la 1:30 de la mañana. Entonces, pues no supe nada que pasó, o sea, estaba prácticamente inconsciente. De repente llegaba a despertar y veía algunas cosas, no algunas personas de la familia, o sea, pero me volví a quedar inconsciente. Cuando ya venía, porque hubo muchos procesos ahí en la familia y todo esto, y el médico les dijo, no, no, o sea, yo voy, pero mándenme las fotos y yo les digo y todo, y dijo, no, 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 tienen que traerla porque las cosas no están nada fáciles, ¿no? Entonces, pues ahí veníamos en la carretera, yo no sabía en dónde venían y no me dolía nada, o sea, pero simplemente no sabía, estaba fuera totalmente de línea. Me di cuenta de que iba en una carretera porque, pues, por los movimientos, ¿no? Bueno, y cuando vamos llegando, o sea, eso fue justamente el 1 de enero, pues había poco tráfico, ¿no? Y entonces, bueno, fuimos llegando. Y llegando, yo dije, pues creo que vamos a un hospital, ¿no? Y bueno, esto no lo digan, pero de repente yo pensé, o sea, lo pensé. Dije, no quiero que me lleven al Ángeles del Pedregal. Y dije, ¿por qué? Bueno, simplemente porque yo no conozco tantas gentes del Ángeles del Pedregal. Dije, no, es Médica Sur. Y bueno, yo viví toda la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya, no supe nada más, nada, nada, absolutamente. Cuando me empiezan, yo creo que a despertar, tampoco sabía que estaba en una terapia intensiva. No sabía. Este, Nunca, o sea, digo, habiendo vivido toda la vida en hospitales y sobre todo en las áreas críticas, jamás pensé en ver si tenía un monitor puesto. Tenía muchas cosas puestas, pero nunca me puse a pensar en qué tenía conectado ni nada. Estaba bastante fuera. Y bueno, no recuerdo muchas cosas, no recuerdo casi nada, sino que ya cuando me pasan a un piso, pues ya empecé a ver a la familia, a los amigos, vi a Tere que había andado ahí todo el tiempo con mis hijos, con Fabián. Y entonces llega de repente la que soy la rectora de la universidad, que a lo mejor se acuerdan de ella, Vero Medina. Y entonces llega, ¿no? Y pues, bueno, entonces le dije, oye, ¿qué voy a hacer con mis estudiantes? Le dije, estoy a medio curso. ¿Qué voy a hacer? Yo necesito ir a la universidad. Y me dijo, no, no, con calma, eso ya está solucionado. O sea, tú no te preocupes. Pero entonces me empecé a dar cuenta de que no podía hablar bien. Y había cosas que, o sea, yo recordaba todo, pero no me acordaba cómo decirlo. Sí, dije, no, ahí es donde
pues empecé en una situación complicada, ¿no? De pensar qué iba a pasar, ¿no? Pero estaba todavía bastante fuera, yo creo que por tantos medicamentos y todo, que como no me dolía nada, pues entonces no sabía qué sucedía. Nunca me di cuenta de que me habían abierto la cabeza. Tuve una fractura de base de cráneo, o sea, era todo esto, ¿no? Acá. Entonces me dijeron, oiga, pues hoy se va a levantar a bañar. Sí. ¿Y usted se puede bañar? Pues, y a la hora que yo me toco, pues siento que tengo aquí una herida, pero no había nada o sea, el pelo estaba completo, o sea, no sabía, ¿no? Entonces, esa parte, esa etapa crítica, fue cuando dije, es que necesito saber, ¿por qué no me acuerdo de cosas básicas, no? Y eran cosas así muy sencillas que yo recordaba perfecto que era todo eso, pero no me acordaba de los nombres. Entonces, pues eso sí me empezó a preocupar, pero entonces empecé a pensar. Y resulta que todo lo que era el trabajo de la oficina, o sea, cosas que lo tenía muy claro. Todo lo de la universidad lo tenía muy claro. El único problema eran cosas muy sencillas, inclusive de la casa, que yo me decía, es que denme, por ejemplo, no sabía el jitomate que se llamaba jitomate. Y el color, pues decía, es que es el amarillo, no es el amarillo, es el rojo, ¿no? Entonces, esa etapa así de crítica, de crisis, de decir qué va a pasar, ¿no? Pero, pero entonces, pues fueron terapias y terapias y terapias y empezar a caminar mejor porque tenía problemas de equilibrio. Obviamente, pues ya la universidad sabía que no podía ir, no podía manejar. No, todo un tema. Pero a través de la terapia y de seguir haciendo ejercicios, tenemos una nieta, y me decía, mira, tita, aquí es tal cosa, y tal otra, y tal otra. Ahora me los tienes que decir. Y le decía, bueno, sí es pero no me acuerdo. Tita, pues si te lo acabo de decir, pues me lo tienes que decir otra vez. Entonces, esa etapa me hizo pensar muchas cosas. Tenía que pensar justamente a qué iba a dedicar mi energía. Y empecé a pensar en cosas que realmente yo quería que me mejoraran a mí, ¿no? Tenía muy pendiente la cuestión de lo que siempre me ha gustado mucho y es la universidad, de decir, tengo que regresar a la universidad. Y la universidad me dijo, primero termina todo tu tratamiento y cuando tú puedas, tú vienes. Y entonces, todo eso, o sea, seguí con esa misma idea. Y empecé a hacer muchos ejercicios y terapias. Y a la mitad del año me dijeron, puedes regresar. Pero antes de eso, eran más o menos pues era enero 25. Yo había hecho una maestría hace unos 3 años en la UP. Hice un proyecto y entonces me habían hablado que les había gustado ese proyecto, que querían que lo presentara en enero 25. Obviamente, pues yo les dije sí, pues nunca me iba a imaginar lo que iba a pasar. Entonces me hablan 2 días antes y me dicen, oye, no se te olvide que es pasado mañana. Y yo dije, pues ahora sí que vamos a estar complicados, ¿no? Entonces me puse a hacer 5 láminas de eso. Les pedí a Arturo que me las revisara y dije, para no cometer errores. Y entonces me acompañaron, porque yo no podía caminar bien, me acompañaron. Y entonces ya llegué y les digo, voy a poner la computadora para estar viendo porque estaba medio lejos las pantallas. Y de repente que se me cierra la computadora. Yo allá arriba, ¿no? Pues ni modo. Entonces empezaba a ver, podía ver el primer renglón y sobre esa me fui. Y pues de las 5 acabé con la presentación. Eso me dio la seguridad. Dije, sí puedo. Sí puedo. Entonces hay que seguirle y seguirle y seguirle.
Y ya cuando me dejaron, me dijeron, ya puedes ir a la universidad, y ya puedes manejar. No, no, pues ya. Entonces ya. Pero, y sigo en vigilancia y en así tratamiento, ¿no? Ya estoy bastante dada de alta y todo. Pero son etapas en donde, por un lado, bueno, sí, mi preocupación de no perder algo acá, ¿no? Eso sí era una cosa importante. Pero la otra fue decir, tengo que cambiar cosas en mi vida, también para que yo esté bien, que esté mejor, que esté contenta. Y yo creo que esas dos, o sea, esas cosas uno no las piensa cuando no tienes un golpazo de ese tamaño, ¿no? Así como decía Jorge, si te das un trancazo de ese tamaño, pues yo no sé cómo sobreviví. Yo pienso que yo creo que en esa línea, ¿no? Que es así muy ligera, en donde uno dice, pues sí me puedo ir. Yo creo que Dios dijo, vas de regreso. Tienes muchas cosas que hacer y tienes que regresar. Y yo creo que por eso regresé y por eso yo diría hoy me siento como si jamás me hubiera pasado nada. Sigo con mis observaciones y todo eso, me están checando, pero, pero cambia la vida, o sea, cambia la manera de ver la vida. Y por otro lado, sigues tratando de seguir con las cosas que te gustan. O sea, decir, sí, yo puedo seguir avanzando y puedo hacer muchas cosas y entonces eso te da mucha satisfacción, porque dices, bueno, estoy contenta, me gusta y me tengo que cuidar, ¿no? Que a lo mejor esa parte del cuidado, es la que a veces uno medio deja de lado, ¿no? Entre tantas cosas, uno deja de lado esas cosas. Hoy no. Hoy uno dice, no, 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 a ver, o sea, hay que estar con la vigilancia. Y sobre todo tratar de estar más tranquila. Sí, con muchos trabajos y muchas cosas, pero tranquila. Muy Entonces, bien. bueno, aprovecho para decirles esa experiencia que la verdad, pues es que sí me dejó muchas cosas, ¿no? A lo mejor me merecía el golpazo. No, creo que no, Una vez pero te lo merecías, no. pero fue un cambio. Lo importante, creo que para mí regresa al punto vital de todo esto. Es un comportamiento. Todo eso es un comportamiento. Tu salud es un comportamiento. Tu querer seguir aprendiendo es un comportamiento. Eh, Pero una es cosa como que no lo les veo. dije Ujú. es que siempre pensé en que si yo hacía ingeniería biomédica es porque quería ayudar a la gente que estuviera enferma en el hospital. O sea, que mi trabajo era Dar. justamente hacer ese beneficio. Y sigo pensando en que eso es lo que o sea, que debemos hacer, ¿no? Entonces creo que sí son esos, este, pues situaciones en donde uno tiene que continuar con un deseo, ¿no? Hacer esas transformaciones. Claro, como que hay una Y, vocación por ahí esperándonos. Yo la estoy dirigiendo a parenting y coparenting, ¿no? Como que veo que ahí está la necesidad, la posibilidad de aportar, y que hay mucho que aprender. Mucho es de lo que está mencionando también, pues, Lalo, de los cambios y del sí, comportamiento y de la sí, sí, conciencia. Yo creo que por todos lados más o menos es el mismo tema, ¿verdad? La salud mental, la formación en salud la mental, sí. resiliencia y pues aprender a adaptarnos y aceptarlo y se ve que la crisis tuya fue muy diferente a la de Lalo, ¿no? O sea, como Sí, cada una sí es fue totalmente otro, diferente. ¿Cuál fue peor? Pues quién sabe, ¿no? pues sí, Realmente como que a mí, por lo que comentas, parece como que tu crisis no fue tan severa, porque estabas entre medicamentos y sí, inconsciente, pero la crisis estaba ahí, la vivían más las gentes alrededor tuyo que tuya, que tú misma, ¿no? sí. Sí, bueno, Tere me vio, ¿no? Yo creo que varias veces en esa etapa tan complicada, ¿no? Claro, Pero, pero bueno, hay cosas que me ayudaron a no pensar de una manera así como desastrosa, ¿no? De decir, no, no voy a salir, ¿no? Pues sí, sí voy a salir con muchos problemas, pero ¿qué tanto voy a perder? No sé. Pero como que siempre la idea fue decir, tengo que recuperar cosas, ¿no?
y sentirme bien, ¿no? Entonces, pues bueno, los golpes a veces, seguramente que nos ayudan, ¿no? Es Cualquier, una buena pregunta de esas como de bar, ¿no? A ver, cuenta la peor crisis en la que has estado, tu peor tragedia, ¿no? Es un relato difícil de contar, a mí me hablo de mi hijo y se me salen las lágrimas, ¿no? Y dice uno, pero ¿cómo es que algo no lo puedes contar, ¿no? A pesar de que lo superaste y ya pasó, pero de todas maneras llegan esas emociones que son muy fuertes, ¿no? Ujú. Es uy, la sí, parte sin duda, emocional. Exactamente. Definitivamente nosotros nos llevamos, mucho de nuestro comportamiento está basado en nuestras emociones y cada vez me convenzo más de eso. No usamos tanto aquí la parte intelectual, son decisiones que tomamos basadas en las emociones. Em, pero ahora que tengo su atención, quiero darles un par de updates de lo que vamos a estar haciendo próximamente. El próximo martes voy a tener otro webcast y va a ser desde un estudio, porque también queremos grabar varios videos y espero que puedan atender. Va a ser a la misma hora, pero es el martes. Lo quiero hacer de forma como preparativa para la siguiente conferencia. La siguiente conferencia presencial es el 23 de marzo, es domingo, de 10 a 2 de la tarde. El paquete trae varias cosas. El paquete trae acceso al curso de Comprende tu comportamiento, acceso al curso Comprende tus relaciones y la conferencia está basada en renovar tu conciencia. Me aprovecho que es la primavera porque todo esto está ligado. Tu conciencia, y creo que lo mencioné la vez anterior, tu conciencia es la autorreflexión de tu comportamiento. Y hablando de energías positivas y negativas, es a dónde quieres dirigir tu comportamiento. ¿Estás consciente de tu comportamiento y qué está aportando tu comportamiento a otras personas, qué está aportando a ti y qué está aportando a otras personas? Eh, y yo creo que eso lo voy a convertir en el tercer curso. También les daremos acceso a ese curso. Y finalmente, siempre viene con un delicioso desayuno. sí. Entonces, el paquete, yo creo que la conferencia normalmente ofrecería el paquete como en $1,000, pero para ustedes es $50 y ya tienen acceso a los cursos, a la conferencia. Tenemos unas sorpresitas para ustedes, ¿verdad, Tere? Sí, por supuesto. Y muy Eh, bonitas, además. eh, y ojalá puedan atender. Vamos a hablar de la conciencia. De no solamente estar consciente, y me gusta mucho que mencionaste ahorita que no te dabas cuenta, Teo, o sea, de que no estabas consciente en el contexto de despertar, de estar despierto. Y medicina tiene un concepto de conciencia y también un físico, leí un libro de él, también quisieron cuantificar tu nivel de conciencia, pero está relacionado al estar despierto. Y creo que hay un aspecto más profundo de nuestra conciencia que está relacionado a nuestro comportamiento, que es bastante abstracta, que viene de la comprensión de la dinámica de nuestro comportamiento y lo que estamos haciendo para beneficiar a otros o no. ¿Dónde quieres dirigir esa energía? Entonces, esa va a ser la conferencia el 23 de marzo en el Hotel Royal Pedregal, de 10 a 2 de la tarde, 10 de la mañana a 2 de la tarde. Me encantaría tenerlos. Ya sé que tú, Jorge y Yoli están un poco lejos, pero el hotel ahí tiene cuartos, también, así es que se pueden quedar ahí también. En fin, eh, creo que eso es todo por ahora. ¿Me permites un Así como momentito no. nada más? Me faltó algo. Nada más, efectivamente, regresando un poquitito nada más a lo de mi querida Teo, sí, sí estuve muy de cerca, de todo lo que le sucedió y la verdad eres admirable, mi querida Teo, porque eres una guerrera. O sea, yo la vi
la desesperación que tenía por tratar de recordar las cosas, de decirlas por su nombre, y todo el mundo tratábamos pues de tranquilizarla, de espérate, con calma, en fin, o sea, una desesperación, una entrega, pero que la sacó adelante. Y cuando la vi justamente que subieron al Facebook y todo, no avisándonos de pues, la conferencia que había dado en la Universidad Panamericana, mis respetos, tenía ni un mes de haber salido del hospital, menos, ¿verdad, Teo? Y ya estar dando una ponencia impresionante. O sea, la verdad que ahí es donde decimos, con todo lo que tú has dicho, ¿no? Que la parte, ¿no? De cómo encauzas las cosas, ¿no? Y no te tiras a la situación, ¿no? De, pues sí, de esa, pues sí fue crisis, ¿no? Finalmente, de esa, a lo mejor desesperación en el caso de Teo, porque te pasó y lo que menos querías, ¿no? Que te pasara algo en la cabeza, y es donde te pasa. Entonces yo creo que cada quien, hasta con pérdidas que hemos tenido, digo, pues, Lalo y yo imagino que varios, yo también, entonces, pero que llega un momento, primero la parte emocional, desde luego, la sientes que más o menos medio tienes conciencia de ello, pero como que lo que te hace crecer y restablecer es cuando metes la parte racional y dices, no me voy a dejar y tengo que salir adelante. Y esto no tirarse, ¿no? Como decimos muchas veces, ¿no? O al drama, o como decías al principio, Lalo, ¿no? No puedo vivir sin él, o no esto, no aquello, no, pues cómo no, si yo me quedo todavía aquí y por algo me quedé, ¿no? O como dice Teo, yo aquí sigo, tengo todavía varias cosas que hacer. Yo igual, digo, cuando todos lo saben, cuando perdí a Paris, pues no que dijera, ay, me muero con él, no, pues no, o sea, él se murió lamentablemente, pero dice, pues yo me quedé aquí, yo tengo que salir adelante y seguir con la vida y con muchas cosas. Entonces, pues sí, ahorita que todos ustedes estuvieron comentando y participando, por eso sí lo vi importante, y te agradezco ahorita la oportunidad, amor, de poderlo decir, pero mis respetos para mi querida Teo, de verdad, guerrera y unas ganas de salir adelante que lo lograste, de verdad. Y me admirable, sí, muy admirable. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Como siempre, Lalo, nos haces pensar muchas cosas. Pues de eso se trata, pero ustedes también. O sea, por eso me encantan estas sesiones, porque eso es lo que quiero hacer. La comunidad que de veras quiero crear es precisamente este dinamismo. Esto es lo que nos enriquece, eso es lo que a mí me enriquece. Y, por ejemplo, la vez pasada no me la esperaba cuando Ricardo, Jorge pregunta de los valores y Ricardo dice, pero si ya los tienes. Y digo, ¿por qué por qué no lo había pensado yo antes? Es verdad. Y entonces yo estoy ajustando todo eso. Y de hecho, yo le voy a dar crédito a Ricardo y les voy a dar crédito a ustedes a medida que vayamos ajustando todo esto para que sigamos aprendiendo y seguir creciendo. Eso es mi deseo. Es mi deseo. Sí. Es lo que quiero que haya transformación en nosotros para que seamos mejor personas, que nuestra energía la pongamos en todos nuestros deseos de seguir creciendo y haciendo cosas increíbles y olvidarnos de las expectativas, de que regresar a nuestro ser. Muchas gracias. Gracias a ustedes, se los agradezco mucho. Bueno, estén pendientes de los mensajes. Sí, Estén pendientes de los mensajes. Ya sé que los que están en el extranjero no van a poder venir, pero haremos todo lo posible para... Pero estoy ahí el 25 y quiero sentarme contigo y con quienes más quieran, porque a mí me gustaría que trajéramos el tema de la inteligencia familiar. Hay mucha inteligencia emocional, inteligencia cognitiva, inteligencia de no sé qué, pero poco se ha escrito de la inteligencia familiar y creo que nos podemos brincar como equipo a conformar más profundidad en este tema, porque abarca tantas cosas que yo creo que incluye todas nuestras especialidades, dijéramos, o identidades. Así que resérvame ese desayuno que no voy a poder atender ahí, lo guardamos, damos el recalentado. Y voy a tu casa o donde quieras, para mí no es problema ir por allá. Ok, perfecto. Estoy del 25 al 4 de abril, y ojalá haya oportunidad de saludarnos en persona. Sí, cómo no, lo organizamos. Ok, y ojalá pues, gracias a ustedes, les agradezco mucho. Nos extendimos bastante, pero va a ser una buena sesión. La voy a subir a YouTube, ¿ok? Ah, sí, wow. Órale. Sí. Okay. No, muchas gracias. Yo no podré estar el 23 porque se gradúa la maestría de mi hija. Sí, excelente también. Excelente noticia. Hablando de familias, es importante todo eso. De veras, disfrútalo. Tendremos más
vamos a tener más conferencias, vamos a tener más reuniones y espero que, me imagino, ojalá que tu hija tenga más maestrías también, pero si Sí, no, lleva dos, esta es la Bien. dos. Ah, muy bien, felicidades. No le Ella, pongas expectativas, Lalo. no, sí. ¿verdad? A ver, Ok. no, porque ella es un ejemplo de vida para mí porque ella tiene esclerosis múltiple. ¿Ah? Sí, entonces, y ha avanzado mucho, mucho, mucho. Si uno la ve, pareciera que no tiene nada. Así es. Qué bien. Trabaja mucho y sigue adelante, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, por eso es que vamos para allá. Pero ahí estamos al pendiente. Yo espero estar la próxima semana con ustedes. Ok, muchas gracias, Teo. Muchas gracias. Muchas Que estén gracias a bien. todos. Pues gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Bye. Gracias, Lalo. Bye. Sorry, Bye. ahora no pude estar con mi cámara. He tenido problemas con la tecnología, pero la próxima vez para ahí los veo. Ah, ok, muchas gracias, Yoli. Gracias. Bye. Bye.